Pues aquí estamos otra vez, señores. Deltoides. A ver, hombro dirás. No, deltoides, muy rápidamente. Cuando hablamos de hacer tríceps o bíceps, tú dices, vamos a hacer codo, no dices tríceps o bíceps. Cuando hablamos de dorsal o de pectoral, para adelante, para atrás, dices, vamos a hacer hombro, no, dices dorsal o pectoral. Luego, permíteme, dado que la articulación del hombro obedece al trabajo de músculos como el dorsal, como el pectoral y, sobre todo, como el deltoides, permíteme que le llamemos por su nombre, ¿vale? Por el nombre que le dieron, yo qué sé, la Biblia. Pues el deltoides que termina en un delta, en la V deltoidea, aquí un poquito arriba del húmero, ¿de acuerdo? Pero que tiene tres orígenes increíblemente separados o diversos, como son la clavícula, el acromión de la escápula y una cordillera aquí detrás en la escápula también, que sale del acromión hacia abajo, que se llama espina de la escápula. Lo que tú has llamado toda la vida deltoides frontal o elevaciones frontales, o deltoides lateral o elevaciones laterales o vuelos, como digan en tu pueblo, ¿de acuerdo? Porque es que aquí depende de dónde lo trabajes, ¿vale? O sea, en cualquier sitio te puedes encontrar con un nombre a veces increíble, o sea, yo a veces digo, fantástico, qué forma de llamarlo más inteligente, más ingeniosa, ¿no? Bueno, pues también tenemos el deltoides posterior, que es hombro posterior o trasero, que es lo habitual, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos pues los conocidos como pájaros. Ese sí, ese que nunca se hace en el gimnasio porque se descarta. Te diré que según algunos expertos, el deltoides posterior, la parte trasera del hombro, tiene más componentes estructurales que incluso las porciones frontales o laterales. Vamos a ver cómo se denominan, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de tres partes de ese músculo deltoides que vamos a llamar, si te parece bien, a partir de ahora, que son la porción frontal, la porción lateral y la porción posterior. Pero resulta que había un experto que era maravilloso, un tal Capanghi, de acuerdo, que el tío, bueno, pues ya es mayor, pero evidentemente desarrolló un tratado de biomecánica imprescindible, con unos dibujos maravillosos, y que bueno, pues dándole los cortecitos, las disecciones patológicas o forenses a los cadáveres, pues de pronto se dieron cuenta de que el deltoides tenía 7 fascículos, como si fuera una enciclopedia, dividida en 7 partes. Teníamos la porción frontal, ¿de acuerdo? Pero que la frontal se subdividía a su vez en los fascículos 1 y 2, que tú haces así en la pose y tocas y dices, uy, esto por muy flojo que estés, tú levantas el brazo, tocas aquí en esta zona y dices, está duro, tengo ahí músculo. Bueno, pues ahí tenemos las porciones 1 y pegadita la 2. Cuando levantamos así el brazo lateralmente notamos tensión en la porción lateral, pero resulta que en la clasificación se llama fascículo 3. Y por último, en la espina de la escápula hacia la V deltoidea tenemos 4 fascículos, señores, 4. El 4, el 5, el 6 y el 7, que son diferentes estructuras convergentes que son capaces de proporcionar mecánica de alguna forma ligeramente diferente, distinta, en función del ángulo de trabajo. Una ligera modificación del ángulo de la posición relativa del trabajo o del punto al que estamos traccionando o tirando de él, hará que el fascículo intervenga, bueno, pues el que está más pegado hacia adelante o hacia atrás, y eso pues aumenta la riqueza y la capacidad mecánica del músculo. Por eso, señores, a partir de ahora del deltoides lo vemos como un conjunto mucho más amplio, ¿vale? Entonces, vamos a pasar rápidamente a la siguiente diapositiva, en la que vamos un poquito pues a particularizar con qué es capaz de hacer cada una de estas partes. Nos encontramos con la porción frontal, también llamada clavicular. Al hacer así, ya sabes, con una mancuerna, con una pesa, con una polea, pues hablamos de la elevación frontal de hombro deltoides y hablamos de la porción, evidentemente, de los fascículos frontales, que en este caso te he mencionado que son el 1 y el 2, que salen de la clavícula y que van hasta la V deltoidea, ¿vale? Pues las acciones que podemos diferenciar claramente son la flexión de la articulación del hombro, es decir, levantar un peso así alrededor de este eje de rotación, y luego resulta que si colocamos así el brazo, tú fíjate, y llevamos la mano hacia nuestro interior, si te fijas en el brazo, el bíceps primero se ve y ahora desaparece, ¿verdad? La bola. Eso se llama rotación interna de la articulación del hombro.
y la porción, ya te digo, frontal, la porción clavicular, es capaz de hacer estas dos cosas por separado o de alguna forma en cadena cinética, ¿vale? Entonces ya tenemos pues una de las características que tú más o menos sabías del músculo deltoides en su porción frontal. Vamos a pasar ahora a la porción lateral. ¿Por qué se llama lateral? Bueno, evidentemente, de todas ellas es la que presenta o que está en el plano frontal, uno a cada lado, y de alguna manera es un trabajo bastante puro. Es decir, cuando levantamos un brazo lateralmente, automáticamente notamos que es la parte lateral del deltoides. En este caso se llama fascículo 3. Puedes seguir llamándolo porción lateral toda la vida, ¿vale? Lo que pasa es que te explicaré en la sala de musculación que en función de la posición relativa de la mano durante la abducción, que se transforma aquí en flexión, estoy hablando de levantar algo hacia arriba, tú fíjate como aquí no es ni una cosa ni la otra, pues que a lo mejor los fascículos 1, 2 y 3 se mezclan, o se ayudan, o cooperan. Eso es lo que le gusta al cuerpo, trabajo cooperativo. Por eso es esencial conocer todas las partes y saber un poquito cómo cada una de ellas funciona, para ver si podemos hacer buen uso y aprovechar al máximo sus capacidades mecánicas. Entonces, hemos hablado de la abducción, pero fíjate qué curioso, lo mismo que hace un momento la porción clavicular era capaz de llevar la palma hacia adentro, pues resulta que ahora la porción acromial es capaz de hacer rotación externa. Fíjate cómo ahora la bola aparece. Luego ese brazo de palanca pequeñito que tenemos es capaz de girar el brazo hacia afuera. Hablamos de este movimiento que no siempre es fácil apreciar, pero que muchas veces, por ejemplo, imagínate un golpeo hacia el exterior, un revés, de acuerdo, un revés, un golpeo de tenis o de cualquier deporte de raqueta, pues tiene una componente importante de rotación externa, gracias pues a la porción, en este caso a la porción acromial, que viene desde el acromión, que es un hueso que está aquí arriba. Dices, ¿un hueso? No, es el relieve superior de la espina de la escápula. Digamos que la parte más alta y más sobresaliente de la escápula u omóplato. Y bueno, pues vamos a terminar con nuestra amiga la porción posterior o porción espinal. En este caso, la porción espinal, fíjate qué curioso. Tú dices hacia adelante, hacia un lado y hacia atrás. Sí, de alguna manera su trabajo más claro debería ser llevar el brazo hacia atrás alrededor de este eje lateral, ¿de acuerdo? Pero cuando, y rápidamente te digo, cuando llevamos el brazo hacia atrás, se encuentra con que colaboran el dorsal ancho, el redondo mayor, el redondo menor, el infraespinoso, el romboides, el trapecio y además la poderosísima cabeza o porción larga del tríceps braquial. Luego resulta que ya solo por trabajo colaborativo le corresponde un octavo. Luego, ¿no podemos encontrar alguna manera más adecuada para trabajar el deltoides posterior y no darte excusas para no trabajarlo nunca? Bueno, pues sí que la hay. Si colocamos el brazo a 90 grados y tiramos hacia atrás, abriendo o separando los brazos, ese movimiento que se llama abducción horizontal, resulta que el deltoides posterior es capaz de asumir aproximadamente un tercio de la carga de trabajo. Y dirás, ¿quiénes son los otros dos? Pues uno es el trapecio en sus fibras medias y resulta que el otro es el romboides, que también se acopla. Pero ya tenemos una forma de trabajar muy interesante para el deltoides posterior y que se llaman pájaros y que te voy a inflar a ver pájaros cuando estés en la sala de musculación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque sabes que siempre que hacemos un músculo me gusta enseñarte algunas estrategias de trabajo. Bien, en este caso vamos a ver las estrategias de trabajo para el músculo deltoides. Fíjate, en primer lugar, hay que diferenciar la zona que se pretende involucrar o solicitar. Evidentemente, lo acabo de explicar, si llevamos el brazo hacia adelante, pues ya sabemos que los fascículos involucrados son el 1 y el 2, porción frontal. Lateral, el 3, la porción acromial o lateral, ¿de acuerdo? Y hacia atrás tenemos la 4, 5, 6 y 7, o en la posición relativa 90 grados hacia atrás, abducción horizontal, lo mismo, esos fascículos, ¿de acuerdo? O sea que tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. No es lo mismo ir hacia adelante que ir hacia atrás. De hecho, es uno de los pocos músculos del cuerpo que tiene dentro de su propia presencia antagonismos. Cuando yo levanto el brazo hacia adelante, si me toco la parte posterior del deltoides está blandita, luego está inhibida por el sistema de inervación recíproca, músculos antagonistas. Sin embargo, si tiro hacia atrás y me toco la porción anterior,
está blandita la porción anterior. Luego, dentro del propio músculo, los fascículos, por así decirlo, 1 y el 7, están confrontados totalmente. O sea, que no les pidas que colaboren a la vez, porque es imposible, ¿de acuerdo? De modo monoarticular no vas a poder hacerlo. Bien, este sería el primer punto de vista de estrategias de trabajo de deltoides, ¿vale? La zona. En el segundo punto, estrategias de entrenamiento de deltoides, tenemos la posibilidad de escoger entre ejercicios específicos y ejercicios generales. Voy rápidamente aquí a decirte que tú, cuando haces hombro o deltoides en la sala, inmediatamente seleccionas ejercicios que son totalmente diferentes. Entonces, tú fíjate, hay una serie de ejercicios que normalmente se hacen, no al principio, pero dentro del contexto del entrenamiento de deltoides, son los ejercicios monoarticulares, elevaciones frontales con mancuernas, con polea, con barra, como tú quieras. Luego tenemos las abducciones, que son elevaciones laterales. Hay situaciones intermedias, ¿vale? Como tú puedes a veces ver o detectar cuando en vez de ir en movimiento totalmente lateral va un poquito hacia adelante también, sin darte cuenta lo adaptas, ¿vale? Para ser más eficaz. Pero también tenemos, curiosamente, una forma de interpretar los pájaros de modo monoarticular. Es decir, cuando yo vuelo hacia atrás desde cualquier posición y el codo está bloqueado, la situación es monoarticular. Pero también se puede hacer bioarticular, como ahora te demostraré. Y por último, algunos remos. ¿Qué son remos? Son ejercicios que algunas veces se le atribuyen al trapecio, elevaciones, zona superior, pero que hemos determinado, nos hemos dado cuenta que cada vez que yo levanto el brazo así, aquí o aquí o aquí, si nos fijamos en el codo, pues nos encontramos con flexiones o abducciones. Luego resulta que los remos clásicos también son ejercicios para el músculo deltoides, ¿vale? En cuanto a los ejercicios globales, globales o generales, dirás, ¿no me estarás diciendo, José, biarticulares? Sí, me refiero a ejercicios biarticulares. Si te das cuenta, el ejercicio más conocido, bueno, no lo sé, pero el número 1 son los preses. Y si tenemos que seleccionar, son los preses militares. Coger una barra o una mancuerna y llevarla por delante hacia el techo. Vale, ejercicio de deltoides por antonomasia en el que manejamos la mayor carga posible. Hay gente que levanta increíbles pesos en la halterofilia por encima de los 200 kilos. En salas de musculación, ver a alguien que levante más de 100 kilos tiene que ser un coloso. Pero sí que hay gente que trabaja con 80, con 90, con 75, con 70. O sea, es decir, tenemos la capacidad de forma biarticular, utilizando la articulación del hombro y la articulación del codo, de levantar una gran carga por encima de nuestras cabezas. Entonces ahí están los preses para hombro o deltoides. Y también hemos dicho antes los pájaros. Tú fíjate como si yo hago así, agarro una polea y tiro hacia atrás y el codo no modifico la posición relativa, es monoarticular. Pero ahora imagínate que cojo la polea y tiro hacia atrás a 90 grados y además doblo el codo. Pues al doblar el codo tengo todo lo que ha pasado en el hombro más lo que ha pasado en el codo. Flexores. Es evidente que aquí cogeré 3 kilos y aquí cogeré 30 kilos, porque gracias a los flexores del codo y a la mejor palanca de forma global podemos manejar más carga. Nunca descartes el segundo punto, estrategias de trabajo de deltoides, cuando analizamos la diferencia entre ejercicios específicos o globales, en los cuales podemos hacernos valer de situaciones monoarticulares o biarticulares, incluso alguna pequeña cadena cinética. Es importante que tengamos estrategias de todo tipo. Por cierto, hay muchos ejercicios en cualquiera de estas 6 variantes. Pues yo qué sé, lo que te digo, las 1001 noches o 2001 ejercicios de Odisea en el espacio de los músculos. Sigamos con la estrategia número 3 de entrenamiento de deltoides. Siempre me gusta hablar un poquito rápidamente, pero esto ya es un poquito tópico. ¿Qué podemos hacer para trabajar deltoides? Podemos utilizar barras, una jaula, fíjate, mancuernas, un multipower, es decir, instrumentos que nos sirvan para colocar o a partir de los cuales desarrollamos el trabajo. Poleas, altas y bajas. Y dirás, ya, es que en mi gimnasio ahora tenemos 23 puntos de salida de polea. Fantástico. Multiplica por 23 las posibilidades mecánicas. Y por último tenemos gomas, peso corporal, lastres en algunos casos, pues que nunca sabemos cómo va a terminar esto. Y bueno, pues que yo creo que el deltoides ya... Y dirás, oye, es que es muy bonito el deltoides. Bueno, decías que el tríceps era el más bonito y que la bola también era brutal. Pues resulta que el deltoides, cuando lo tienes bien trabajado, pues a ver, tanto de frente como por detrás como de lado, pues el músculo pues es que te adorna increíblemente. Luego, siempre que podamos, el deltoides requiere una atención muy especial y además él solo se lo monta, que aunque tú no quieras, se mete en el terreno de otros músculos
rápidamente. Bueno, pues seguimos con el siguiente músculo, ¿de acuerdo? Y ya sabes que todo esto lo puedes ver de forma súper amplia en nuestro repertorio de ejercicios en los que simplemente vas a ver la ejecución uno por uno de todos estos músculos, pero de una forma muy diversa y que seguro que alguno no lo has visto nunca, que te lo digo yo, hazme caso y luego te va a gustar. Vamos allá.